Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. El misterio nos asedia y justamente lo que vemos y hacemos todos los días es lo que oculta la mayor suma de misterios. Bienvenidos amigos una vez más a Misterios de Orión. Y comenzamos nuestro programa saludando a Sergio Ruiz. Hola don Sergio, bienvenido a Misterios de Orión. Pues muchas gracias una vez más, otra semana más aquí a hablar un poquito de todo lo que concierne esta vez, creo yo que algo muy interesante, ¿no, Rafa? Lógico, ya sabéis que Misterios de Orión os trae de todo, misterios, noticias, temas ufológicos, temas paranormales. Claro que sí, Sergio, hoy vamos a hacer un programa un tanto diferente, pedido por nuestros amigos. Vamos a tocar muchos temas, vamos a hablar de muchísimas cosas y evidentemente hoy vamos a comenzar con algo que yo sé que a la audiencia le gusta mucho, que son los temas militares, lo que es el tema militar, la militaria, ¿no? Como se suele decir en este caso. Así que comenzamos nuestro Checkpoint Charlie. Sergio, ¿qué nos traes? Pues bueno, hay de todo un poco, ¿no? Pero, ¿qué te parece si de repente os hablo a todos sobre el ASW? Y dirás, ¿qué es el ASW, verdad? Yo me quedé en el VHF.
Pues imagínate, ¿no? Si de pronto estamos acostumbrados, ¿verdad?, a ver los Predator, a ver los drones, que surcan todos nuestros cielos. Pero ¿y si te hablo de un Anti-Submarine Warfare, ASW, un submarino caza submarinos que es un auténtico dron sin tripulación? Un dron submarino. Sí, un dron submarino. Madre mía, ¿hasta dónde vamos a llegar ya? Sergio, con la tecnología de los drones, ya me estás hablando de un dron submarino. Pero esto sería un dron militar. Esto es todo del DARPA. Ah, claro. Estos son estudios y objetivos a 5 años vista. No estamos hablando de 20 años en un futuro muy lejano, como la galaxia de la guerra, como la guerra de la galaxia, sino a 5 años vista que se está haciendo pruebas. Por eso, últimamente también hay que decir, ¿verdad?, que todo lo que surca en nuestros cielos, o a partir de ahora todo lo que navegue en nuestras aguas, en nuestro querido mar y océano, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque a partir de ahora tendremos embarcaciones sin tripulación que abarcan más de 6.000 kilómetros sin repostar y 6.000 kilómetros de autonomía. Nada más y nada menos. Una pregunta, Sergio, ¿pero estos submarinos qué llevan? ¿Algún tipo de combustible? ¿Eléctricos? ¿Por energía solar? ¿Cómo funciona esto? Son autónomas y son como si fueran híbridos, como el clásico coche híbrido que se va recargando. Pues este submarino, cada vez que navega, carga sus baterías. Encima es totalmente silencioso, no se escucha, no se sabe que está ahí, y encima este Anti-Submarine Warfare ASW va recubierto de una pintura nada más y nada menos de invisibilidad. Wow. Es algo fantástico porque fíjate que tiene capacidad para llevar 50 misiles Tomahawk. Ojo, 50 misiles Tomahawk. No uno ni dos, 50. No, 50. Y aparte de estos 50 misiles Tomahawk, tiene un sistema Active que se llama ACTUV, que es sensores no convencionales que lo hacen invisible. Ajá. Directamente cuando está en aguas enemigas. ¿De acuerdo? Parece que estamos hablando de algo de James Bond. Pues no, pues esto está empezando a existir. Pues no solamente con estos 50 misiles Tomahawk, sino que tiene capacidad de 20 torpedos. Madre mía. Es muy cercano a lo que es la longitud de un clase Los Ángeles, es decir, de un submarino nuclear, pero directamente no se ve, no se siente. Esto es realmente, no sé si decir maravilloso o decir tenebroso. Esto no se sabe cómo decirlo. Arma de doble filo. Esto es como un arma de doble filo, ¿no? Porque un aparato submarino que no se detecta y encima te puede hacer daño. Oye, Sergio, y una pregunta. ¿A qué profundidad puede bajar un aparato de este tipo aproximadamente? Al mismo que el de un clase Los Ángeles. Exactamente igual. Los nuevos submarinos que no van a llevar tripulación, y esto, como se dice, ¿no?, que esa IA, esa inteligencia artificial, pueda llegar a darnos algún susto alguna vez, pues es completamente operativo para cualquier tipo de escenario, en la cual, pues, teniendo las capacidades prácticamente nucleares y encima siendo híbrido, siendo invisible, con esta capacidad, pues realmente da bastante miedo. Hombre, bastante miedo, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Ya te he dicho, un objeto, un submarino, pues que puede estar
a tu lado. O sea, tú puedes estar en un submarino y puede estar a tu lado. Totalmente. Y no escucharlo, no sentirlo, no nada de nada. O sea, es curioso, o sea, da miedo. Totalmente, pero fíjate, y ahora vamos a hablar, no sé si algo peor o algo, no lo sé. Seguimos en el mar, ¿de acuerdo? Y hablamos de otro submarino no tripulado que se llama Lobo Azul, Proyecto Lobo Azul, UUV. Tiene ventajas tácticas, operativas inherentes, sigilo, sorpresa, lanzamiento y manejo desde cualquier plataforma que esté en cualquier barco de combate de la Navy americana, y combina una velocidad, atento, de una lancha rápida, un submarino a velocidad de lancha rápida, y el peso y el volumen es totalmente increíble, porque pesa igual que una Zodiac de grandes dimensiones, Rafa. Esto solamente puede bajar, vamos a decirlo así, sumergirse de 500 a 700 metros, que ya está bien, y estamos hablando, aparte de todo lo que te acabo de decir, que este submarino, ¿tú sabes para qué se utiliza? ¿O para qué se va a utilizar? No tengo ni idea. Pues nada más y nada menos para dejar inoperativos portaaviones de cualquier clase conocida. Guerra electrónica. Wow. Madre mía. Esto está construido por el doctor Jim Jalambos y el señor Shelby Sullivan. Son los ingenieros que están ahora mismo con el proyecto Lobo Azul. De esto se va a hablar mucho, porque hasta la Oficina de Investigación Naval y el Comando de Sistema del Mar Naval, digámoslo así, lo que es todo lo que es la protección de todas las flotas, están interesados en su construcción, y no define más allá de 7 años. No define más de 7 años, Rafa. Es decir, que esto es algo inminente prácticamente. Las dos cosas que hemos dicho totalmente inminentes. Y están ahí, lo puede ver todo el mundo, pero como siempre decimos, simplemente tienes que buscar un poquito, ¿no? Y creo que todo lo que viene nos va a dejar, creo que sin aliento, y sobre todo impactados de todo lo que viene, se nos viene encima y no podemos ni siquiera ver, sobre todo porque no podemos ver. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Se me ocurre una cosa, Sergio. Si esto se hubiese tenido en la Segunda Guerra Mundial por parte de algún bando, ¿no? El bando alemán o el bando aliado, en este caso, la guerra hubiese terminado, pero mucho antes. Totalmente se hubiera... esto es lo que se intenta, es inutilizar armas y no... ¿cómo lo decimos? No utilizar bajas humanas. Es decir, con esto el nuevo sistema del DARPA, el nuevo sistema y lo que es la cultura que quiere llevar a cabo con el software, con el hardware, con todo el tema cibernético, vamos a llamarlo así, o de IA, ¿no? De inteligencia, por eso Estados Unidos está invirtiendo muchísimo más en I+D para sus armas, es intentar causar las menos bajas posibles en sus enemigos, pero inutilizarlo a su vez. Porque realmente pues estos sabes que todo el mundo avanza y lo que no queremos son guerras ni bajas humanas que puedan llevarnos a, sinceramente, a llevarnos las manos a la cabeza, ¿verdad? Pues fíjate que el propio DARPA está con un campeonato
sí, campeonato, el Cyber Grand Challenge, que es el CGC, que es un programa de campeonato para las universidades para hacer el sistema de seguridad automático de defensa de ciberataque, pero lo más rápido posible. Y lo han puesto en funcionamiento en muchísimas universidades americanas para dar trabajo a sus universitarios y que puedan desarrollarse en el DARPA. Cyber Grand Challenge. Todo esto de ciberguerra electrónica sin, insisto, intentando siempre causar las menos bajas posibles y yendo a objetivos concretos. Porque no podríamos entonces hablar de otro terrorismo, de terrorismo de Estado, ¿no? Es lo que se podría decir, ¿no? Que muchas veces han hecho las grandes naciones, ¿no? Y esto hay que decirlo y hay que ser sincero con ello, ¿no? Pues creo que es importante dar un giro al hablar de todo lo que se está hablando sobre, fíjate lo que hemos hablado de la SW o del UUV, y fíjate que, o el Cyber Grand Challenge, que para mí me parece algo perfecto para intentar causar las menos bajas posibles humanas y directamente ir a ese mecanismo, ¿no? Pues estos UUV o los ASW, como te decía, lo que se intenta hacer con todo esto y el Cyber Grand Challenger es intentar rebajar y solamente atacar a lo que son los elementos de guerra que pueda tener ese otro esa otra parte contrincante en contra de los Estados Unidos y sus intereses, ¿no? Pero Rafa, ¿y si te digo Excalibur? Esa es la famosa espada del rey Arturo. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues Excalibur, programa del DARPA, desarrollará tecnología óptica de láser, para directamente atacar en entornos urbanos, en campañas antiterroristas y contra la insurgencia. Hay que recordar, ¿no?, que todos estos tipos de guerra de guerrillas pues tienen un alto nivel de bajas humanas. Pues lo que se intenta hacer con este Excalibur es disparar armas láser, sí, como la de la Guerra de las Galaxias, armas láser directamente van dirigidas a las armas del contrario e inutilizan las armas y cualquier tipo de armamento que lleve la otra persona. Es impresionante y, como ves, la dimensión, la que es la curvatura hacia arriba en este escalafón de nuevo armamento, es intentar disminuir las bajas humanas. Con el proyecto Excalibur tendremos mucho que hablar dentro de pocos tiempos. Yo hablaría de 4 o 5 años, aunque ponen aquí que es un proyecto a 9 años vista, ni siquiera una década. Podremos ver las propias armas de la Guerra de las Galaxias en la calle. Es curioso porque todo esto, Sergio, está cambiando. O sea, el tipo de guerra, el tipo de armamento. Hemos pasado de tener una bomba atómica a tener, pues parece ser que armamentos que inutilizan. Es decir, que que las guerras, habrán bajas en todas las guerras, hay bajas en todas las guerras, pero también es un tema de avance tecnológico. ¿Por qué digo esto? Pues porque quien más tecnología tenga dentro de su ejército, dentro de sus filas, lo que va es a inutilizar de una forma más rápido posible pues cualquier unidad de combate o cualquier barco, submarino, avión, etcétera, etcétera. O sea, esto es muy curioso porque parece que los tiempos cambian. Totalmente. Fíjate si cambia.
que, por ejemplo, Moscú y Riad, ¿no? ¿Quién diría aquello, ¿no? Que Arabia Saudita va a comprar armamento a Rusia? Pues sí, acaba de comprar S-400, los misiles antiaéreos, ¿no? Fíjate cómo cambia lo que es la historia en el armamento, que ya hablar sinceramente de dos bloques prácticamente es inexistente, incluso sabiendo, por ejemplo, que Rusia ahora acaba de dejar de cortar relaciones hace muy poco, brevemente 48 horas, hablamos directamente de cortar relaciones con Corea del Norte, ¿no? Por parte de Rusia. ¿Quién lo diría, verdad? Pues fíjate que aparte de todo esto hay un nuevo dispositivo, está en fase de pruebas, utilizándose ahora mismo en aviones de combate F-35 Lightning II, el nuevo Harrier, ¿no? Por decirlo así, para que todo el mundo lo pueda llegar a entender, que el que no tiene nada que ver con el Harrier, pero que luego me dirán, es que eso no tiene nada que ver, ya lo sé, pero hay que especificarlo para las personas que no lo sepan, que son las de despegue vertical, el avión de despegue vertical. Bueno, pues hay un radar que es impresionante, que en tu casco, en el casco del piloto, puedes ver en alta definición a través de las nubes y el humo. Esto va a ser impresionante, va a ser genial para la lucha contra el fuego, por ejemplo, con nuestros grandes pilotos y componentes del ala 43, del grupo 43, que desde aquí les mando todo mi respeto a los grandes, ¿no?, pilotos que tenemos en el grupo 43 de las Fuerzas Aéreas Españolas, ¿no? Pues este dispositivo, que está, repito, en fase de pruebas, utilizándose ahora mismo en los F-22 Raptor y en los F-35 Lightning II, pues se está haciendo para poder ver perfectamente a través de humo y de nubes, sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Hablando de nuestro ejército, desde aquí mandamos nuestras condolencias a el accidente que ha habido hace poco. De los dos accidentes. De los dos accidentes que han ocurrido y han fallecido, pues, estos pilotos del ejército español, o sea, nuestro más condolencias, algo trágico. Sí, al ala 12 de Torrejón de Ardoz con el F-18 y el Eurofighter del Día de las Fuerzas Armadas. Después el capitán Borja que se fueron los dos, creo yo, que haciendo lo que más le gusta, que es volar. Y volaron, y seguramente habrán llegado mucho antes al cielo. Uh-huh. Pues nuestras máximas condolencias a estos dos caballeros, a estos dos señores que han dejado a familia, hijos y sobre todo una huella profunda en nosotros, en España, en nuestro ejército, y que desgraciadamente pues pasan a ser dos nombres más dentro de nuestra lista de héroes en acto de servicio. Curioso todo lo que está pasando. Está todo muy curioso en España ahora mismo, todo muy coincidente, todo muy extraño, uh-huh. Pero, como decía aquel, lo dejamos ahí y ya, si eso, en otro programa hablaremos sobre ciertas cosas que vemos que no tienen un gran sentido. Uh-huh. Pero bueno, eso ya será harina de otro costal para próximos programas. Pues Sergio, me dejas maravillado con todo esto que me traes. ¿Verdad que sí? Está impresionante el tema. Tú sabes que amo, ¿no? Esta temática de la militaria, y para mí es impresionante poder hablar de ellos, ¿no? Y déjame solamente que termine con una cosa más. Déjame con estos 13.000 millones de dólares gastados. Ya sabemos que todo esto se puede también invertir en muchísimas otras cosas, tú lo sabes, lo sabemos todos, no estamos hablando y ni diciendo ninguna demagogia, simplemente estamos hablando sobre un tema que me gustaría dejar muy claro, ¿de acuerdo? No es que yo ame el tema de la muerte, ¿no?, que es en sí el fin y al cabo el fin de esto, sino el tema de la militaria, pues tú sabes que desde siempre lo llevo en la sangre y para mí es muy importante hablar y conocer y sobre todo ir informando a todo el mundo de todo lo que viene, ¿no? Pues estos 13.000 millones de dólares del USS Gerald R. Ford, el CVN-78 con matrícula
saliendo del astillero del Newport News en Virginia, está en marcha. Se creía que iba a costar 8.000 millones de dólares, pero se fue a 13.000. Este portaaviones estará en pleno funcionamiento al 100% en 2020. Empieza este portaaviones, que es un auténtico espectáculo verlo. Pues creo que va a ser la máquina más importante que tiene Estados Unidos ahora mismo en funcionamiento. Y ver a esos F-35, tantísimos F-35, que por cierto, parece ser que esta España, ¿no?, se va a hacer con 20 y tantas unidades y va a cerrar el trato con Estados Unidos por ese F-35. Va a ser otro espectáculo ver cazas de sexta generación en suelo español propios de España. Eso va a ser un salto cualitativo muy importante en el sur de Europa, el cual solamente lo va a tener España, ni siquiera Italia. Eso va a ser un gran salto cualitativo en los cielos europeos. Creo que España se merece también tener esta clase de aviones para retirar, ¿no?, para jubilar, ¿no?, a esos AV8 Harrier 2 o a los Harrier. Creo que va a ser importante verlos en acción con nuestro querido signo redondito, ¿verdad?, con esa roja igualda, y va a ser impresionante. Yo lo que quiero decir sobre este Gerald Ford, que aparte de tener un lanzamiento magnético, que ni siquiera es por vía, sino por vía magnética, no hace apenas ruido, tiene armas láser. Sí, armas láser. Todo el mundo puede decir que ¿esto qué es? Sí, tiene armas láser. Tiene totalmente armas láser. Tiene cazas de sexta generación encima de su cubierta, y es prácticamente una fuerza aérea de cualquier país, pero multiplicada por 2, con toda esa tecnología a la que se pueda llegar a acercar a cualquier punto del mundo. Vuelve a estar en Estados Unidos al mando de todas estas impresionantes noticias militares y de armamento. Pero no te creas, hay muchísimos países que, si quiere, otro día te daré ciertos datos de otros países que no se quedan muy atrás. Sí se quedan muy atrás en naval y aéreo, porque naval y aéreo no hay quien tosa a Estados Unidos, pero no vamos a decir que lo mismo en el resto de fuerzas operativas y mucho menos de tierra. Hablaremos sobre ello. Pues nos quedamos con esto, Sergio. Interesante todo lo que cuentas. Sé que a nuestros amigos también les interesa todo el tema de la tecnología, pero quería hacerte una matización para los oyentes. No es que a Sergio le guste el tema de la muerte, le gusta la tecnología militar, y eso creo que luego es algo que se nos implanta en nuestros coches, en nuestras motos, totalmente, en nuestras casas. GPS, los procesadores de los teléfonos en sí, todo viene de la militaria, al igual que de la Fórmula 1, radican en los coches. Efectivamente, pues que quede claro. Sergio, muchas gracias, no te vayas. Terminamos esta sección contigo y ahora volvemos. Perfecto. Chicos, los que estáis ahí, no os vayáis. Continuamos con Misterios de Orión. Ahora volvemos.
Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Y continuamos con Misterios de Orión. Y hoy venimos con algo que también habéis pedido vosotros. Tenemos aquí una lista terminable, por supuesto, pero cada vez más larga, de temas que habéis pedido, sugerido o incluso de cosas que habéis enviado vosotros. Hoy concretamente nos vamos a ir muy lejos en tiempo y nos vamos a ir muy lejos en distancia. Nos vamos a Sumer, lo que mal llamado se conoce como Sumeria. A Sumer nos vamos a remontar a miles de años atrás. Sergio, ¿qué te sugiere todo esto de la historia de Sumer, de los acadios, los hititas, los Anunnaki, los famosos dioses? ¿Qué te sugiere todo esto? Esto es directamente viajar en el tiempo, ¿no? Y ver cómo, por ejemplo, la palabra Sumeria, Arcadia, ¿no? De la lengua Arcadia, de la Baja Mesopotamia, pues los cabezas negras, ¿no? Se le llamaba así. Quiere decir cabezas negras. Es interesantísimo. Uh-huh. Hombre, yo antes de que comencemos a hablar de Sumer, de los sumerios, de los acadios, de los hititas, de los amorreos, de los caldeos, de todas estas civilizaciones que en sí tuvieron, un rumbo tuvieron entre todas ellas, y fue una dominación de los sumerios y de los acadios. Quiero que nos quitemos de la mente, porque vamos a hablar de historia, todo lo que se escucha en internet. Esto es muy importante. Por ejemplo, mencionar ciudades como Sipar, Shurupak, que hace poco escuché que Shurupak quería decir ciudad pájaro o algo así. Pues no, Shurupak es el paraíso. Shurupak significa el paraíso. Podemos hablar de Kish, de Nippur, de Uma, de Uruk, de Larsa, de Nina. Y no tiene nada que ver con todo esto que se está hablando últimamente, que ahora mismo está muy de moda, que son los reptilianos Anunnakis y todo esto. No, vamos a olvidarnos de todo esto por un rato, simplemente. No voy a entrar si es verdad, si es mentira, pero vamos a hablar de historia. Y que una vez hayamos hablado de esta pequeña parte de historia, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Qué te parece, Sergio? Pues me parece perfecto, pero vamos a empezar si te parece, y estas, digámoslo así, ciudades, como han dicho, ¿no? Una de las principales fue Uruk, si no me quiero recordar mal. Y explícanos un poquito esa orden social y la religión, porque prácticamente estamos hablando de que los sumerios, con esos primeros reyes militares, ¿verdad? Esa sociedad gobernada por sacerdotes era algo muy importante en esa sociedad. Así que si empezamos con el orden social y la religión, no creo que iríamos mal. Uh-huh. Bueno, el tema de Sumer, de los sumerios, es algo que nos podemos remontar a 3800 antes de Cristo.
aproximadamente día arriba, día abajo, aproximadamente en el 3800 a.C. La ciudad de Uruk podemos decir que mantiene y ordena pues un periodo bastante importante en lo que es esta organización social a nivel militar, a nivel religioso y a nivel gubernativo. Es decir, el periodo de Uruk sería el primer periodo más importante y estaremos hablando del Calcolítico. Estaremos hablando de muchísimos años atrás, o sea, no podemos imaginarnos ni tan siquiera cuando hablamos de, por ejemplo, ¿no? Nos podemos marcar un ejemplo cuando hablamos de los romanos en España, ¿no? O los romanos en el Mediterráneo, pues todavía nos tendríamos que ir 3.800 años, casi 4.000 años antes. Es decir, que mientras en el resto del mundo se utilizaban cavernas y se utilizaba el fuego como algo novedoso también en muchas sociedades, aquí ya dominaban la construcción. Esto es muy curioso. Hay ciertos paralelismos con el Antiguo Egipto, pero que el Antiguo Egipto, lo que se conoce, vamos a hablar de lo que se conoce, no de lo que se supone, de lo que se conoce aparecería un poquito después, con las primeras dinastías egipcias, pero aparecería un poquito más tarde, con lo cual hasta el día de hoy, aunque se dice, aquí ya tengo que romper una lanza, se dice que el primer periodo, el periodo de Uruk, fue el más antiguo de la civilización. Se sabe que los arqueólogos alemanes, ingleses, británicos en este caso, y estadounidenses están trabajando en una zona muy concreta de Austria donde se están recogiendo ciertos vestigios, ciertas muestras arqueológicas de que podrían ser incluso anteriores a los sumerios, pero como todo esto no se ha publicado en revistas de arqueología, pues esto está todavía en el aire y hay ciertas universidades que son las que concretamente han hablado de ello, pero vamos a tomar como Sumer como la primera civilización. Y hablamos de historia. Seguimos hablando de historia. Estamos en el 3800 a.C. Hemos de tener en cuenta que es un pueblo, los sumerios es un pueblo donde, si no están ya asentados en esa época, es posible, hay dos versiones, una que vienen del norte, otros que dicen que ya estaban ahí asentados, incluso habría una tercera versión que yo la veo, pues bueno, puede ser plausible o no lo sé, no lo tengo muy claro porque ellos en su propia definición dicen que ellos ya estaban allí. Ellos no vienen de ningún sitio, ellos ya estaban allí. Pero esa tercera versión dice que vienen de la zona del Indo. Entonces, ¿eran nómadas o no? En un principio no está claro porque a mí lo que me da la sensación, Sergio, es que algunos ya estaban allí y se mezclaron con algunos que vinieron del Indo y otros que vinieron del norte, de la zona del Cáucaso, los Urales, pero claro, ellos eran los cabezas negras, eran de tez oscura, morenitos, con el pelo rizadito, o sea, podríamos estar hablando de que serían los iraníes de hoy en día, que son así, con ese aspecto, algunos, no todos, algunos tienen un aspecto europeo, pero que podrían ser venidos de varios sitios y también ser autóctonos. Hablar de nómadas, bueno, es complicado, tú imagínate, 3.800 años antes de Cristo, Sergio, es muy difícil. Totalmente. Hay una cosa que me encanta de ellos en relación, como tú bien sabes, a lo que estoy estudiando de historia y empapándome bien sobre los celtas, que eran panteístas. Veían deidades detrás de todas las cosas, ¿verdad? Sí. Pero esto, de hecho, estamos hablando en el primer periodo, el periodo de Uruk. En el periodo de Ur, en el segundo periodo, es cuando ellos empiezan ya a asentar su religión. Y te diré más, de Ur es de donde nace nuestro famosísimo Abraham bíblico. Es decir, que Abraham era de la cultura acadia o sumeria en este caso. Con lo cual aquí es donde ellos empiezan a
realizar una cantidad de estudios teológicos en este segundo periodo y a conformar sus creencias y sus religiones. Es decir, hay varias versiones, porque esto pasa un poco como en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto la visión que tenemos es que todos creían en lo mismo y eran los mismos dioses para todo Egipto. Sí y no, porque luego cada ciudad tenían un santo, o sea, un dios patrón, un santo patrón iba a decir, un dios patrón que era el que dominaba en los rezos y en los cultos en esa zona. Es decir, habían ciudades en Egipto, al igual que ciudades en Sumer, que aparte tenían un pequeño dialecto diferente a otros lugares, pero también tenían su propio dios patrón de ese lugar. Es en el segundo periodo de Ur cuando se empieza a conformar toda esa religión exactamente igual y se empieza a desechar los dioses ancestrales, antiguos, que de esto no se hablan. Esto es muy curioso. Últimamente sabemos que las teorías de Zecharia Sitchin, de Anton Parks y de todos estos escritores de novela, lo que han hecho ha sido hablar de los dioses más recientes de lo que queda en los vestigios de las tablillas. Pero habían unos dioses primigenios, que de estos no se hablan. Entre ellos estaría él, que sería el dios hebreo que tenemos ahora, el dios cristiano, Jehová Yahvé. Muy curioso esto, de esto no se habla. Del primero, ¿no? De los primeros, ¿verdad? Como si fuera una primera de la dinastía Cero, ¿no? Que aquella llaman en Egipto, ¿no? Efectivamente. En concordancia a lo que estamos hablando. Efectivamente. Vamos a ir trazando ciertos paralelismos para no perdernos. Y en relación a lo que es la cultura sumeria, en este caso, podemos ver cómo es también una cultura como los egipcios viven alrededor del Tigris y el Éufrates, entre dos ríos. La zona más rica, más fértil sería la de Sipar. ¿Por qué? Pues porque el Tigris y el Éufrates se aproximan tanto uno al otro que en esa zona, cuando había la subida de las aguas, se quedaba totalmente todo anegado de agua. Esto se puede tomar como en algunas ocasiones como la versión del diluvio. La versión del diluvio que ellos tienen, según algunos estudios, dicen que fue en la zona de Sipar donde subieron tanto las aguas de los dos ríos que anegaron por completo aquella zona, incluso con 6 y 8 metros de profundidad. Y evidentemente esa gente no sabía nadar, entonces se ahogaron muchos. Y los que no estaban encima de algún montículo o de algún túmulo, pues perecieron. Esto es una teoría, Esto es una teoría porque sabemos que hay diferentes teorías sobre el diluvio, pero bueno, esta sería una de las... ¿Teoría o hipótesis? Es decir, ¿está estudiado realmente por varios científicos, sí. Historiadores? Sí, es teoría, ¿no? Es teoría... Con base. Es teoría... Base estudiada. Correcto, es teoría por los escritos y luego por los estratos que se han estudiado en el mar Mediterráneo también. Y se ve como parece ser que la otra teoría del diluvio es que el Mediterráneo y el Atlántico no se comunicaban. Entonces, por movimientos de la placa tectónica, el estrecho se separa, por decirlo así, se separa África de Europa, hay una montaña que sucumbe, cae profundamente, se la traga la tierra y entraría ese Atlántico a toda pastilla hacia el Mediterráneo, porque hay un estudio, esto es muy curioso, Sergio, y tampoco se habla de que toda la zona de la cuenca del Mediterráneo estaba baja unos 180 metros más que el Atlántico. Entonces imagínate, en ese trasvase de agua, cuando el Atlántico invade el Mediterráneo, automáticamente habría un gran tsunami. Sería un gran tsunami en todo el Atlántico, hasta equilibrar como vasos comunicantes los dos mares. Y esto está estudiado a través de unos estratos y de fósiles antiguos que se han encontrado en algunas zonas que no tendrían que estar. Es decir, esto no es una hipótesis, es una teoría, porque se ha estudiado. Pues bueno, volviendo a los sumerios. Sergio, este pueblo vivía en una planicie, y cuando hablamos de planicie podemos hablar de que
oye, el transporte era muy simple, utilizaban mulas, burritos. Y esto era basado, toda su sociedad se basó en el burro. Igual que los egipcios, es curioso. El transporte, como es totalmente plano, llano, pues se hacía a través de los animales de carga. ¿Esto qué tiene que ver con la tecnología de aquel entonces? Pues muchísimo, porque la rueda prácticamente pues era algo usual. Era algo muy usual, el carro, la rueda, así como muchos dicen, no, la rueda no lo conocían, no se inventó. Sí se conocía, y además en algunos de los casos descubrimientos arqueológicos en Sumer se ve como que la rueda es algo como un juguete para los niños. Imagínate un cochecito de un niño de 3 o 4 años, pues bueno, ellos hacían estos cochecitos a modo de juguete, pero que luego se dieron cuenta y dijeron, oye, ¿y si cargamos esto de cosas, lo hacemos grande y lo tira un burro o un caballo? Pues bueno, esto sería un poco gracias a las planicies que existen allí en esta zona entre el Tigris y el Éufrates. Hay zonas montañosas, pero no excesivamente montañosas. Pero claro, estamos hablando con esa similitud que anteriormente hablábamos sobre los egipcios, que los sumerios se interesaron por la matemática, creando la aritmética, la geometría, el álgebra, la literatura. Es decir, tienen ciertas similitudes con los egipcios. Sí, además te diría que muchas más fuentes griegas, que sabemos que el mundo griego aparece mucho después, toda la zona entre el Tigris y el Éufrates se fue conformando también gracias a la ciencia. Se sabe que, por ejemplo, los caldeos eran grandes matemáticos y astrólogos, eran grandes astrólogos, y ellos, a través de la observación y de las matemáticas, llegaban a conclusiones verdaderamente imposibles. De hecho, esto está escrito en las tablillas. Sabían el día que iba a haber una crecida por parte del Tigris o una crecida por parte del Éufrates. Sabían cuándo las mareas afectaban a los ríos, a las desembocaduras de los ríos, y ellos tenían mejor pesca, sobre todo en la zona de Ur. Ur está próximo al Golfo Pérsico, en este caso, ¿no? Y ellos sabían cuándo debían de pescar, cuándo debían de cazar, a través de la astrología. Perdón, la astrología, aunque ahora pues suena a algo pues muy de ciencia ficción, muy de leyenda, muy de brujos y magos, también se basaban en las matemáticas. Y te podría decir más, Sergio, yo creo que los griegos bebieron de las fuentes sumerias, de las matemáticas sumerias, y que incluso los egipcios en algún momento también, y que interactuaron todos estos pueblos, sobre todo los egipcios y los sumerios, interactuaron e intercambiaron conocimientos. Luego lo que sí se puede decir es que fueron los griegos los que internacionalizaron o hicieron un gran marketing sobre el tema de las matemáticas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, pues no sería de Pitágoras. Igual fue una cosa que ese teorema venía de Sumeria, de Sumer en este caso, de los sumerios, y pues bueno, los griegos internacionalizaron pues ese tipo de cálculos. O quizá vendría de los egipcios, pero que no todo el mérito se lo llevan los griegos, porque los griegos también copiaron mucho de otras culturas. Podría ser perfectamente de Utu-Bengal, ¿no? Aquel rey de la ciudad de Uruk, ¿no? O algo así, ¿no? Pero volviendo a lo que decías de los primeros apuntes astronómicos, Rafa, te quiero hacer una pregunta. Y ya sabes que siempre tiro más o menos por estos lares. Si estamos hablando que el sistema solar, según los sumerios, se componía de 5 planetas observables, ¿cómo y quién les dijo que estaban esos planetas ahí? ¿O cómo lo observaban? Bueno, esto es algo complejo. Esto es algo muy complejo, pero te voy a hacer un pequeño resumen. Ellos, al igual, hay un paralelismo, y es muy breve lo que voy a contar. Hay un paralelismo con el mundo americano, con el mundo precolombino, con los egipcios y con Sumer. Ellos, a través de ciertos torreones, ciertas fortificaciones, ellos tenían unos lagos
y esos lagos reflejaban fielmente el cielo. Entonces, a raíz de la observación de ese lago y de cálculos trigonométricos y del álgebra, ellos veían el movimiento de la bóveda celeste y de las variaciones que habían en algunos objetos celestes. Ellos empiezan a suponer, esto es súper curioso, porque aquí ya entramos un poco en ellos lo sabían, alguien se lo dijo o lo estudiaron. Aquí cada uno que coja su parte. Ellos veían que ciertos cuerpos celestes, al cabo de un año, ellos iban haciendo anotaciones diarias a ciertas horas, en fin, ellos iban haciendo observaciones, iban anotando. Pues es muy curioso porque ellos veían como Marte, por ejemplo, hacía pues un movimiento raro, como una especie de como una especie de S, ¿no? Un movimiento extrañísimo. Y ellos se dieron cuenta de que eso no era una estrella y que a veces estaba más brillante y a veces más apagada. Y ellos hacían estas anotaciones y ellos decían que eso no eran estrellas, eran planetas. Planetas, ojo con esto, similares al nuestro. Es decir, ellos pensaban que en esos planetas habían seres humanos o seres inteligentes y que quizá en alguno de ellos era el fiel reflejo del nuestro, pero no que hubiese alguien igual que tú, sino que habrían civilizaciones que ya estarían ahí y que ellos estarían observando a la Tierra también como una estrellita en el firmamento. Esto es muy curioso, pero esto no se habla. Esto están en las tablillas, creo que están bueno, ahora no recuerdo exactamente el nombre de las tablillas, pero están en un tipo de tablillas. Y es ahí donde ellos, a través de esa observación diaria, ellos empezaron a pensar que no solo habrían seres humanos, sino que sus dioses estarían ahí. ¿Y cuándo venían sus dioses? Cuando había una alineación planetaria. Y esa alineación planetaria es lo que se conoce, mal conocido, como Nibiru. Nibiru era una alineación planetaria. Y cuando todos esos planetas se alineaban, no portaban un mal augurio, sino que era la vuelta de sus dioses a la Tierra, aquí. Y eso se daba pues cada ciertos años. Esto es muy curioso. Pero ellos se basaban en la observación y se daban cuenta que esos planetas formaban unos movimientos elípticos, unas eses, unas cosas raras. Y en ese momento fue un gran problema matemático y religioso, científico y religioso, porque los grandes sacerdotes decían: oye, es que eso no puede moverse, el cielo es inamovible, pero eso es señal de que nuestros dioses y nuestros similares o semejantes, sus planetas se mueven también con el nuestro. Y a raíz de todos esos cálculos que ellos hacían, se dieron cuenta de que nuestro planeta también se movía. Es decir, que esto del movimiento de los planetas y de las esferas y de los cuerpos celestes, los sumerios ya lo sabían, pero de sobra, Sergio. Medicina, farmacología, usaban compuestos naturales para tratar las enfermedades. Esas tablillas de arcilla, que eran las que hablaban, ¿no? Directamente, ¿no? Escribían, ¿no? Con ese sistema cuneiforme, ¿no? Pero farmacia y medicina, algo increíble para la época, ¿verdad? La cerveza, ¿no? Junto a los egipcios, ¿no? La inventaron prácticamente, ¿no? La carroza, el calendario, un calendario muy semejante al actual, por cierto. Pero estamos ante, digámoslo así, sobre la cuna de la civilización. Sí, señor. Exactamente. Estamos hablando de que el mundo moderno nos basamos en esa cultura. Yo te voy a decir una cosa, y a los que nos oyen, Sergio, quizá los sumerios, quizá, no lo sé, no fueron los primeros ni la primera civilización, pero sí es el primer rastro de civilización que llega a nuestros días a través de unas tablillas.
a través de unas tablillas. Se conoce más el mundo egipcio porque cuando llegan los franceses a Egipto con Napoleón, que ya lo hemos hablado alguna vez en algún programa de En busca de la verdad y del universo por descubrir, cuando llegan los franceses a Egipto, pues bueno, sabemos que Francia era el imperio, ¿no?, en aquel momento, y internacionalizan esto. Pero luego, cuando los franceses pierden ese imperio y son los británicos los que se suman o suben a ese escalafón de la hegemonía mundial, son los británicos, que son muy listos y en marketing, incluso a día de hoy, son súper listos, internacionalizan el mundo egipcio. Y ya tenemos ahí unos vestigios antiguos y todos esos conocimientos de farmacia. Esto es muy curioso, porque el mismo Imhotep, que fue un sacerdote, astrólogo, arquitecto y médico y farmacólogo, él ya hay una serie de altos relieves, incluso bajos relieves en Egipto, que cuando tú los ves te quedas alucinando, porque ves muchos elementos que se utilizan hoy en día en farmacia y en medicina. Pero ojo, esto también ocurre en Sumer. Es muy curioso porque hay algunos arqueólogos e historiadores que marcan un paralelismo y dicen, oye, quizá Imhotep tuvo contacto con este pueblo y este pueblo con Imhotep. Es decir, que compartían, porque hasta cierto punto eran dos pueblos aislados, no iban más allá de su Tigris y Éufrates y más allá del Nilo. Era la tierra oscura o el mundo oscuro, como así le denominaban, que aquello ya pues era un caos, salir de allí pues era un caos total porque solo era desierto. Pero fíjate cómo los sumerios también hablan de la medicina y de intervenciones quirúrgicas. Y te digo una cosa, la fama se la lleva a Egipto. Pero, oye, si te digo que las intervenciones quirúrgicas de la antigua Mesopotamia son anteriores a las egipcias y que las egipcias se han conocido más a través de sus murales y que luego se han recogido en Egipto. Es decir, que estos dos pueblos en sí estaban interconectados por algo: cultura, comercio, religión, conocimientos. Y de hecho, yo estoy convencido que ellos siempre mantuvieron un contacto hasta que, bueno, ya llegó un Ramsés II, llegaron reyes más conquistadores o faraones, y entre ellos pues tienen unas grandes disputas y unos grandes problemas. Y que no olvidéis que la antigua Mesopotamia es lo que derivaría en lo que serían los persas que pelean con los macedonios, o mejor dicho, con los griegos o con Alejandro Magno en este caso. Impresionante, Rafa, el viaje por Sumer y todo lo que hacían, todos el legado que nos han dejado a nosotros, a otras culturas, y que tuve el placer de contemplar en el British Museum en Londres, que aconsejo a todo el mundo viajar por aquellas naves de cultura, como yo les decía, a cada lugar donde estaban situadas. Por ejemplo, Egipto y Sumeria están conjuntamente al lado de lo que es el Partenón de Grecia, y sinceramente creo que todo el mundo debe de contemplarlo alguna vez en la vida. Impresionante, Rafa, impresionante viajar a Sumeria. Pues creo yo que hemos dado una buena charla, llevamos un buen rato. Si te parece, cambiamos de sección y, sobre todo, Sergio, no te vayas, y los que estáis ahí detrás, no os vayáis, y espero que lo que hemos hablado aquí os haya en principio gustado y luego servido de mucho, de conocimiento. Sobre todo de que cambien el chip de muchas cosas. Y como tú decías al principio, esto es historia, esto no es YouTube. Sergio, no te vayas. Volvemos enseguida. Seguimos aquí, en Misterios de Orión.
Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Y seguimos en Misterios de Orión. Oye, Sergio, ¿qué te parece si te pregunto cómo ha evolucionado el misterio en todos estos años? Es decir, desde el caso Roswell, que ya se han cumplido unas cuantas décadas, hasta el día de hoy. Desde el 47. Hasta el día de hoy. Pues bien, Rafa, vamos a hablar un poquito sobre todo esto de esta evolución del misterio, pero bajo lo que tú me preguntas, desde el año 47, desde Roswell, desde esa apertura de la ufología, por ejemplo, hablando de luego quizás toquemos otros temas relacionados con el misterio. La ufología ha evolucionado según los años, según la tecnología, porque parece que han ido de la mano, parece que han ido conjuntamente evolucionando década tras década hacia prácticamente Star Trek o las guerras de las galaxias, ¿no? Creo que ha ido evolucionando así, y quién sabe si no puede ser por esa tecnología rescatada del supuesto accidente de Roswell, ¿no? Podría ser, ¿verdad? Pero el misterio en sí ha evolucionado con muchísimas asociaciones, muchísimos grupos de investigación. Creo que de un tiempo acá, hay que decirlo, ¿no? Desde aquel programón, ¿no?, que nos tenía todo en vilos como Milenio 3 allá por el año 2002, pues nos abalanzó, nos empujó antes a otros como tú y luego a otros nuevos como yo, nos abalanzó hacia estudiar el mundo del misterio. Pero anteriormente, por supuesto, sin olvidar, ¿no?, a Jiménez del Oso y todos los grandes, ¿no? Pero creo que la evolución en cuanto, por ejemplo, vamos a ir, si te parece, pues podríamos decirlo punto por punto, ¿no?, por lo más clásico del misterio, la ufología en este caso. Como te he dicho antes, esas décadas, ¿no?, de la Guerra Fría, con tanto secretismo, con tanto alrededor de todo lo que surcaba los cielos del planeta, pues ha ido evolucionando, como te he dicho, según la tecnología prácticamente, ¿no? Hasta llegar hasta nuestros días, por ejemplo. Bien sabes que soy miembro de MUFON e investigador de campo oficial por MUFON, y se llega a estudiar. Bien sabes que aquí, por ejemplo, en España eso no sirve de nada, como siempre, pero fuera sí sirve, ¿no?, esta titulación que obtuve hace ya prácticamente 2 años. Es importante tener en cuenta que todos estos avances que ha habido en I+D, en muchísimas empresas, en muchísimas organizaciones o en muchísimos grupos de investigación, dan mucho que hablar, porque la tecnología está más a mano, está más a mano del usuario, ¿no? Y el usuario, con la apertura de Internet, pues ha obtenido, aparte ya, ¿no?, de las clásicas bibliotecas y de las clásicas ponencias de ir a ver, estudiar, anotar, y todo esto, pues ha dado un salto muy grande, Rafa. Entonces, ¿estás de acuerdo, Sergio, que el misterio ha ido avanzando según la tecnología? Pero oye, ¿qué ha influenciado? ¿Tú cómo ves la influencia de, podemos decir, el cine, Hollywood, las películas de ciencia ficción? ¿Tú crees que todo esto se ha mezclado? Bueno, hay que hacer un apunte, que esto ya lo dije anteriormente, no aquí en Orión, pero vamos a recordarlo, Rafa, porque es muy, muy interesante. Tuve la ocasión de ver uno de tantos documentales hablando de la vida de George Lucas y de Steven Spielberg.
Y quiero dejar claro una cosa, quizás con esto te estoy respondiendo a tu pregunta. Fíjate cómo Steven Spielberg y George Lucas nos relataban que en su colegio, cuando ellos estaban en su colegio, es decir, unos chavalitos, unos chavales jóvenes, sin ningún tipo de cosa de ciencia ficción ni por imaginarse a dónde han llegado, pues imagínate cuando hacían normalmente simulacros de ataques alienígenas, porque estaban y están programados en las escuelas y en los institutos norteamericanos. Quiero decir que esto está totalmente implantado en su cultura. Allí es muy normal, allí es lógico hablar de ufología, hablar de los objetos voladores no identificados. Rafa, ¿qué quiero decir con esto? Ha evolucionado hasta tal punto, como bien sabes, incluso que ciertos sectores del Pentágono acudan a películas para poder poner a la vista sus nuevos proyectos, como pasó, como no, en el proyecto Filadelfia con los F-14 Tomcat y luego en Top Gun, ¿no? Que hubo un resurgir del patriotismo norteamericano y todo el mundo queriéndose apuntar a las fuerzas aéreas o a los marines, ¿no? Hollywood tiene muchísimo que ver y está en contacto con las fuerzas norteamericanas en este caso. Y a su vez, y por ende, nos toca a nosotros, por supuesto. Es decir, que en Hollywood la gran pantalla, el cine, nos ha influenciado, pero a todos los niveles. Es decir, no solamente a nivel misterio, sino ya a cualquier nivel de nuestras vidas. Esto es importante. Yo recuerdo películas míticas como Alien, como Top Gun, como, por ejemplo, Depredador, Robocop, En busca del arca perdida. Bueno, las de Indiana Jones, eso ha tenido muchísimo que ver, y tú te sentirás a lo mejor más reflejado en ese misterio, ¿no? de Indiana Jones, ¿no? Por tus aventuras a través de prácticamente de los sitios donde fue Indiana Jones, ¿no? Es curioso porque, hombre, yo no me siento identificado con Harrison Ford, por supuesto que no. No, pero me hablo del personaje. El personaje es muy, muy interesante a la hora de intentar seguir los pasos, fíjate, de una película. Sí, claro. Es interesante, ¿no? Muchas veces la gente me dice, oye, eres el Indiana Jones, el pequeño Indiana Jones, ¿no? Digo, no, yo no soy Indiana Jones. Algunos me llaman Willy Fogg. Santo día. Y más que vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer extensible, lo comunico por aquí. Lo vamos a hacer extensible a Orión, a la plataforma de Orión, lo vamos a hacer extensible para que todos se sientan ese pequeño Willy Fogg o ese Phileas Fogg, o ese pequeño Indiana Jones o pequeña Indiana Jones, porque creo yo, mira, te diré una cosa, fíjate cómo ha influenciado Hollywood en todos nosotros, que yo recuerdo que la película de En busca del arca perdida, yo la vi muy pequeñito. Yo era un niño, prácticamente. Tú y yo éramos chavalitos, muy chavalitos. Sí. Y aquello, cuando tú hablabas con los amigos y le contabas, he visto esta película y tal, y lo otro, habían niños que te decían, pues yo quiero ser como Indiana Jones. Pero claro, tú esto lo transmites cuando ya eres más mayor. Oye, pues a mí me gustaría ser como Indiana Jones. Y la gente te dice, bueno, pero ¿de qué vas a vivir? Porque eso es complicado, ¿no? El poder viajar, el poder tener aventuras, en estar en muchos sitios del mundo, en descubrir o no descubrir ciertas cosas o seguir los pasos de ciertos arqueólogos y descubridores. Te puedo decir que a día de hoy son muchos niños que hoy en día son personajes un poquito conocidos, como por ejemplo Luis Mariano Fernández. Nada más y nada menos, Juan G. Vallejo, podemos nombrar el propio Iker. Muchos niños que hemos crecido bajo ese amparo, bajo el amparo. O el último premio Planeta, Javier Sierra, por supuesto. Efectivamente. Entonces, ¿de qué vives? Como decía aquel hombre, tienes que vivir aunque sea de lo que sea, ¿no? Pero que
todo aquel que sueña con algo, Sergio, yo creo que luego lo va cumpliendo. Fíjate la cantidad de influencias, por decirlo así, que han tenido todas esas películas en nosotros. ¿Y quién no es un friki, con el debido respeto, de Star Wars o de Star Trek? Todos de nuestras edades, ves tú, por ejemplo, llevas ahora una camiseta de Star Trek. Yo ahora mismo no llevo nada. Pero ¿quién no? Es decir, todos en un momento determinado, o casi todos, no voy a generalizar, pero en un momento determinado hemos tenido aquella película dentro del campo de la ficción que nos ha marcado. Uh-huh, efectivamente. Oye, ¿a ti qué películas han marcado, Sergio? A mí me marcó sin ningún tipo de duda Top Gun. Top Gun es mi película fetiche. Ya sabemos que el argumento, si nos ponemos sibaritas, aquí nuestro amigo Alberto Enrique Pons nos diría cualquier cosa. Ya es director, ¿no? En premio también en Málaga, ¿no? En el Festival de Málaga y todo. Es un director ya de cortos muy bueno, que tienen muy buenas vías, por cierto. Un abrazo, Alberto. Pues el argumento en sí nos suponía como un reto en nuestras vidas, para mí, en mi caso, cuando tú sabes que yo amo el terreno militar, para acercarnos a ese terreno del que estábamos hablando, ¿no? Pero para mí Top Gun fue algo, un antes y un después. Desde entonces, pues, mi sentimiento, ¿no? Militar, pues, me lo aumentó, aunque lo tuviera de bisabuelos, y padre, y tíos, y todo, que tengo muchísima gente militar en mi familia, pero eso me marcó un antes y un después, concretamente. Las películas de Hollywood, volviendo otra vez al tema del misterio, la evolución, toda esta evolución del misterio. ¿Qué me dices de estas modas que están saliendo últimamente? Ahora ya se está perdiendo esto de por ejemplo, los reptilianos, ya esto está en decadencia. Muy quemado, ¿no? Está muy quemado, porque ahora todos somos, yo también, a mí me han dicho que era reptiliano. Tú también. Y yo agente de la CIA. Agente de la CIA, o sea que somos, pues bueno. Pero esto parece que son modas. Por ejemplo, yo recuerdo en aquella época en que eran los pleyadianos, aquellos seres rubios, altos. Anteriormente eran los grises, luego han sido los reptilianos. Otra vez los grises ahora. Otra vez, sí, pero ahora son grises evolucionados. Son unos grises de 1,80 m, de 1,90 m, ya no son pequeñitos. Grises 2.0, ¿no? Exactamente. Grises 2.0. Y yo te puedo decir que en las veces que yo he investigado casos directamente a personas, siempre han descrito dos tipos de razas alienígenas. Una como nosotros, o sea, idénticos a nosotros, pero con ciertos rasgos, pues bueno, rubios, blanquitos, y no en todas las ocasiones. Y esa segunda versión sería, pues, unos seres como los grises, pero que serían de una estatura entre el 1,60 y el 1,70. O sea, no de 1,10 m ni pequeñitos, no. Por lo menos los casos que yo he podido investigar. A día de hoy, cuando vuelves a hablar con estas personas, te siguen explicando la misma versión. Y ellos mismos dicen, oye, ¿esto cómo puede evolucionar tanto? Ahora son reptilianos, ahora los grises son de 1,90 m, ahora ya no, ahora son insectoides, gatoides. Bueno, tenemos hasta 50 y tantas o 90 y tantas razas de extraterrestres utilizados en el término exopolítica, que el otro día lo hablábamos en YouTube, el cual yo quiero exoconocer, porque realmente no sé hasta dónde y qué punto y quién ha tenido la suerte o la desgracia de toparse con ellos y conocer toda esta exopolítica entre exoplanetas, que es muy curioso cómo se está abriendo ese campo, un nuevo campo más en referencia a lo que hablabas de reptilianos, etcétera, etcétera,
porque todo viene a través de ahí, ¿no? De Sitchin y Parks y Icke y toda esta rama, ¿no? De nuevo misterio o neomisterio, el que yo llamo, o de conspirafobia o conspiranofobia, o como quieras llamarlo, conspiración en toda regla. Aunque yo la conspiración, como tú bien sabes, la tratamos seriamente, que sí, sin duda, hay casos de conspiración, pero sinceramente hay ciertas noticias que tomarla toda al pie de la letra, que todo es una conspiración, pues sobra un poco, ¿no? Habría que poner un poco más los pies en la tierra. Pero efectivamente, como tú bien dices, todo este tema reptiloide y con tantas razas extraterrestres, a mí me da que pensar que ya mismo va a haber más extraterrestres en la Tierra que nosotros mismos. Uh-huh. Es muy curioso todo esto de David Icke. Cada vez van saliendo. Hace poco, no recuerdo el nombre, un señor que era piloto de helicóptero en el Antártico, no sé qué. Es que estuve escuchando unas versiones de este señor que se le para el motor, va planeando con un helicóptero. O sea, planeando con un helicóptero. Sí, planeando con un helicóptero. Perdona, es que me ha hecho gracia. A ver. No te rías, que es serio. No, ya, hombre. Menos mal que no me has dicho que era un submarino con una fragata. No lo sé. Bueno, puedes planear con un submarino también. Bueno, y vas escuchando versiones de todo esto. Oye, y te dejan perplejo, porque mira, yo creo que esto es un poco un insulto a el misterio y a las personas que hemos y todavía investigamos el mundo del misterio. Yo creo que es un poco insulto, y lo digo con el debido respeto, sin faltar el respeto a nadie, porque, oye, es un insulto a la inteligencia de ciertas cosas, porque el misterio, todo el campo del misterio, se debe de tratar de la forma más plausible, de la forma más seria, más ortodoxa y con seriedad, sobre todo seriedad. No podemos dilucidar sobre ciencia ficción. Fíjate como todos los canales, incluso del misterio en YouTube, están cambiando su dinámica. Están aportando pruebas en sus vídeos que hace un año o dos no lo hacían. Han cambiado por completo su mensaje y su predicado absolutamente, incluso te podría decir que aportando ciertas pruebas y trayendo la respuesta antes que la pregunta. Es decir, documentación, cosas, ¿por qué? Y yo te diré una cosa, yo creo que tú y yo somos culpables de esto, ¿eh? No, desde luego, sin duda. Y cuestionándose a muy alto nivel muchísimas cosas que anteriormente daban por afirmación rotunda y prácticamente por dogma de fe, y ahora se lo cuestionan, pero se lo cuestionan de una forma, también tengo que decirla, agresiva. ¿Qué quiere decir con esto de agresiva? No de agresividad, sino de yo estaba antes en esta posición, ahora estoy en esta, y yo como estaba en la otra, pues yo ya lo sé. Sino incluso afirmando y reafirmando cosas que a lo mejor siguen siendo hipótesis y ni siquiera teorías, ¿no? Es decir, en el mundo del misterio hay que tener mucho cuidado. Tú sabes que cuando empecé en esto tuve un pico, ¿no? Tuve un pico elevado, ¿no? De como todos los que empezamos, fuerte, fortísimo, pero creo que hay que regularse, pensar, ver, observar, callar. Eso es muy importante. Y sobre todo seguir trabajando en el mundo del misterio para no caer de nuevo en esas líneas no regulares, en esa línea y de altibajos, de picos y de caídas que se pueden dar a lugar, como estamos comentando ahora mismo con ciertas personas muy relevantes en el misterio, que todos hemos tenido y todos han tenido sus altibajos, pero no se puede ahora estar en la otra parte cuando tú has estado en el otro lugar y prácticamente tú mismo un poco más y te insultas, ¿no? Porque alguna vez te da esa impresión. Sí, no, es cierto. Esto es una observación, no es una crítica, porque el tema de misterio da para muchas observaciones, para muchas críticas constructivas y en ocasiones un poco destructivas, pero no es nuestro caso. Pero
me hace gracia cuando uno lleva ya tantos años, Sergio, y llevas observando a uno, a otro, el de más aquí, el de más allá, cómo ellos van cambiando sus propias versiones. Esto es muy curioso, lo que tú acabas de decir. Defienden una posición indefendible, pero luego se van al otro extremo, que tampoco es, o sea, que también es indefendible. ¿Vale? Entonces, yo creo que en todo esto de las versiones del misterio, ya sabemos, vamos a ver, ya sabemos que el misterio es. Y que hay cosas que por más que uno intente explicar, a veces es complicado. Esto muy complicado. Lo sabemos todos. Pero, como he dicho al principio, hay que utilizar mucho la lógica, utilizar mucho, por ejemplo, tú fíjate, yo me encuentro cada vez más, y esto es un gravísimo error, y yo se lo comunico aquí a nuestros amigos que nos escuchan. ¿Te puedes creer, Sergio, que la gente del misterio, gente importante en el misterio, lo que hacen es menospreciar a personas que tienen una carrera con un estudio? Ah, sí. Eso es total. Es horrible eso. O sea, tú puedes hablar con un físico cuántico, por ejemplo, tú imagínate que hablamos con un físico cuántico y él te lo va a decir, claro, vamos a hablar de hipótesis y teorías. Hay cosas que no son demostrables porque algunas están en la mente de algún físico cuántico o bien en una pizarra, con lo cual es una teoría o no es una teoría. La física cuántica, por ejemplo, no nos dice que hayan cosas que sean exactamente tal y como dicen los cálculos. Bueno, pues ahora llega un señor, un personaje del misterio, y le dicen en su cara de este señor que lleva años haciendo un cálculo, haciendo pues una investigación, le dice que es un completo imbécil porque van a venir los reptilianos que están detrás del Sol, que vienen en una nave, y que esa teoría es descabellada porque los humanos somos idiotas. Y tú te quedas a cuadros, dices, bueno, podemos ser todo lo idiotas que tú quieras, pero un señor al que lleva años estudiando algo, yo creo que, oye, merece un respeto, pero en todos los campos, en todos los ámbitos. Pero en todos los ámbitos, eso te iba a decir yo, porque tú sabes muy bien que se nos ha incluso discutido, ¿no?, la magnitud de conocer grupos de operaciones especiales dentro del ámbito militar, ¿no? Y dices tú, pero bueno, chico, ¿qué estás diciendo, no? Y te tienes que poner las manos en la cabeza y dejarlo por imposible, o incluso decir un rango militar y que te hagan la equivalencia con un coronel, ¿no? Y es lo más horripilante que puede salir de la boca de muchísimas personas, pero como tú dices, parece ser que hoy en día, si tienes X seguidores, puedes llegar a hacer eso sin ningún tipo de problema y sin que nadie te corrija, porque encima tú eres el malo por corregir. Y no hablamos de nosotros, hablo en general de los que han tenido ellos. Y aquí entramos en lo que tú dices de todo el tema hollywoodiense, porque ¿cuántos no hemos escuchado de MK Ultra? ¿Cuántos nos hemos escuchado de proyectos tal, de proyectos cual, de proyectos tal? Y no hablemos del HARP, por ejemplo. Es decir, ¿de HARPs? No, nada. Te de HARP, como diría Jaime Garrido, ¿te recuerdas? Sí. Nuestro amigo Jaime, dejarme en paz, pero es así. Ajá. Todo es el HARP, todo es MK Ultra. Yo incluso no. Si una persona que está entrenada con MK Ultra no lo sabe hasta que no se activa cierta palabra, como bien se sabe en los estudios, y son estudios, son teorías puestas en práctica desde hace muchísimos años, desde los años 50 y tantos, con el MK Ultra, y que tú mismo digas, no, yo es que soy MK Ultra, y tú vayas diciendo que eres MK Ultra, por favor. Y ya no solo eso, yo recuerdo no voy a decir nombres porque no. Y ahora vamos a terminar en breve ya esta sección, nos vamos a ir a la siguiente. Recuerdo un señor que dijo, ya está Rusia en Siria. Se ha terminado la guerra en 24 horas. Perdón que me ría. ¿En 24 horas? Sí. En un día se acabará. Sí. No se sabe cuándo, de ese programa hace ya un año y pico, ¿eh?
Sí, claro. Y la guerra, pero eso... la guerra en Siria todavía sigue. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Yo el mensaje que quiero dar aquí a nuestros amigos es que sepan escoger, sepan escuchar, sepan observar. Cuidado, nosotros nos podemos equivocar como el que más, pero por supuesto, hay que fijarse en quién se basa en cosas serias y quién se basa en ciencia ficción. Esto es muy importante. Otra cosa es que yo me equivoque, tú te equivoques, no sé, todos somos seres humanos y nos equivocamos, pero ojo con basarnos en personajes que realmente desconocen muchas materias, y esto es un grave problema. Así que, Sergio, vamos a acabar esta sección. No te vayas, no os vayáis los que estáis ahí escuchando, porque ahora la siguiente sección, antes de despedirnos, vamos a hablar de todos nuestros proyectos, que ya va siendo hora que hablemos de nuestros proyectos en Orión. Y, por supuesto, estad atentos, no os vayáis, no te vayas, Sergio. Hasta ahora. Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Continuamos con nuestro programa Misterios de Orión. Y como hemos dicho en la sección anterior, pues vamos a hablar de todos nuestros proyectos, porque ya llevamos unos cuantos programitas. Y bueno, hemos ido soltando pues pequeñas pildoritas, pequeñas miguitas de pan y dando pues bueno, ciertas ideas de todo el proyecto que conforma no solamente este programa de radio, sino el programa general, podemos decirlo así, de la plataforma Orión Más Media. Para empezar, deciros que Orión Más Media pues es un proyecto, es una plataforma donde pues vamos a aunar todo lo que está al alcance del misterio. Sí, habéis escuchado bien, al alcance del misterio. Programas de radio como este que tenemos ahora mismo, que estáis escuchándonos. Un programa de YouTube en YouTube, nunca mejor dicho. Vamos a hacer viajes, vamos a hacer
quedadas, vamos a hacer investigaciones. Ahora hablaremos de cosas que tenemos próximas, ahora muy prontito, a la vuelta de la esquina, que yo creo que es interesante que lo sepáis para que aquella persona que se quiera poner en contacto con nosotros, pues bueno, rápidamente, ahora daremos las vías de contacto y nos hable, aunque sea para saludarnos, pero por lo menos interactuar con vosotros. Ya sabéis que la plataforma de Orión en YouTube, pues bueno, no solamente está para nosotros, sino para todos aquellos que quieran dar a conocer su trabajo. Esto ya lo hemos ido diciendo durante todos estos programas, pero es importante volver a repetirlo. Ahora daremos detalles con Sergio, que lo tenemos aquí también. Sergio, vamos a contar un poquito, si te parece, o extendernos un poquito bastante, por decirlo así, de todo lo que vamos a llevar entre manos para que quede constancia en este archivo sonoro, en este audio de nuestro programa de Misterios de Orión, en todos los sitios donde se nos escucha, para que todos nuestros amigos puedan tener un gran conocimiento y sobre todo la intencionalidad y la dirección que vamos a tomar con la plataforma Orión Más Media. ¿Qué te parece si antes de nada, Sergio, empezamos a hablar de esta próxima quedada que tenemos muy prontito? Cuéntanos. Jaén, nos vamos a Jaén, nos vamos a Andalucía, nos vamos en noviembre, nos vamos en noviembre a la provincia de Jaén el fin de semana del 24 al 26. Y allí, pues, como anteriormente hemos realizado conjuntamente quedadas con el universo por descubrir y en busca de la verdad, y el universo por descubrir, da igual, vamos a hacer, si podemos, algo diferente con Orión. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues haciendo una investigación de campo, que creo que es una novedad. Hay muchísimos grupos, sin desmerecer, por supuesto, el trabajo que hacen cada uno de ellos y el esfuerzo, tanto económico como de horas, que realizan todos los grupos de investigación, que desde aquí les mandamos un saludo y le animamos a que escuchen este audio por si quieren darse a conocer. Eso vendrá ahora después, pero vamos a la quedada. Pues en Jaén pues estaremos visitando Jaén de tu mano, ya que serás la persona encargada de esta quedada por ser de Jaén, nunca mejor dicho, nuestro anfitrión, y cenaremos por allí, visitaremos los sitios emblemáticos de Jaén, y el sábado por la noche, después de una cena conjunta, estando allí todos, pues saldremos de investigación. Eso con una quedada normalmente no se hace. Ya tuvimos un pistoletazo de salida en Toledo, conjuntamente, ¿verdad? Con En busca de la verdad y con el universo por descubrir, esa unión que se formalizó en Toledo, pues realmente fue fantástico. Estuvimos desde las 12 de la noche hasta prácticamente las 3 de la mañana andando por aquellas calles e investigando, que por cierto ya hablaremos un día de todo lo que ocurrió allí. Pues vamos a hacer lo mismo en Jaén. No vamos a decir lugar, no vamos a decir el sitio, por supuesto. Para eso, ponerse en contacto al final cuando dé toda la vía de contacto. Eso es lo que tenemos ipso facto el mes que viene. Ajá, perfecto. Yo desde aquí os invito a que nos busquéis en YouTube, Orión Más Media, Orión, en Facebook, en fin. Es fácil encontrarnos, ¿de acuerdo? Y si no, pues a través de nuestros canales personales de YouTube. El universo por descubrir y En busca de la verdad. Es decir, no es difícil encontrarnos. Nos podéis encontrar por estos 3 canales o medios de comunicación. Como has dicho, pues sí, estaremos en Jaén, daremos una vueltecita, veremos el castillo de Santa Catalina. Otra cosa que quiero yo remarcar aquí, porque a veces se lleva a mala interpretación y hay mucha suspicacia en todo esto del misterio, y bueno, lo único es que cada uno, como decía aquel, cada uno se paga lo suyo. Aquí ni hay lucro económico ni nada, simplemente esto es hacer algo pues que se hacía hace
muchísimos años, muchísimos años, que era conformar un grupo de misterio. No hace falta que seas un gran experto, no hace falta que seas un gran entendido, no, simplemente que ames el misterio, que te guste el misterio, o simplemente si eres un curioso también puedas asistir. No somos ninguna secta, porque hay gente que dice, es que ustedes son como una secta, ya lo he escuchado incluso de canales del misterio. Esto es interesante, ¿no? Pero no, simplemente lo que estamos haciendo es juntarnos, amigos, y que entre otros intereses está el misterio. Es decir, es un grupo de amigos para viajar, para realizar quedadas, para ir a lugares donde hay un supuesto misterio o hablar de la historia del lugar. O sea, es un poco de todo y sobre todo algo muy importante, que es estar juntos, porque cuando te encanta el misterio, te gusta el misterio, pues oye, parece que eres un bicho raro, ¿no? Y no somos bichos raros, al contrario, somos personas que tenemos otros intereses aparte del misterio, tecnología, ciencia, la vida misma, el tema social. Hay gente pues que viene con nosotros pues que oye, les encanta el tema de las energías, del yoga, de los chakras, de todo, hay de todo. Como en la vida misma, hay de todo, pero hay ciertos intereses comunes que parece ser que últimamente, pues bueno, se está perdiendo, sobre todo la unión de las personas, el poder juntarse y poder echar un café, una cerveza, cenar, comer o tener una conversación interesante, simplemente. O prácticamente no tocar el móvil, ¿verdad? Como en Toledo, fantástico. Eso fue fantástico, sí. La verdad. Hablar y conocer historia, conocer misterios es impresionante. Con respecto a lo que estabas hablando, hay una puntualización que quiero hacer, si me lo permites, que es sobre el tema económico. Por supuesto, que todo el mundo se paga lo suyo, por supuesto. Quiero decir también que Orión es una empresa. Quiero decir con esto que Orión, aparte, por ejemplo, de lo que vamos a hacer en Jaén, haremos viajes al exterior, por supuesto. Esto conlleva unos gastos, esto conlleva una serie de situaciones en las cuales hay que tener ciertos seguros, ciertas cosas que por supuesto que se sufragan con el pago de esos viajes, ¿no? Por supuesto, eso no hay que decirlo, eso hay que decirlo y no hay que por qué retractarse de ello ni pasa nada, porque esto es una empresa la cual, por ejemplo, si me lo permites, sigo con el tema económico y déjame entrar también en lo que pueden llegar a tener con ciertas cosas con respecto, por ejemplo, a la radio. Si una empresa quiere un bloque publicitario de 20 minutos, de 10 minutos, de 5 minutos, cuñas publicitarias o cualquier tipo de publicidad que quiera aportar a su empresa y ganar seguidores, ¿por qué digo esto? Porque claro, también se suele decir en el misterio, porque aquí parece ser que en España está mal visto, ¿no?, trabajar y ganar dinero, pues tengo que decir que Orión en 6 programas, digo 6 programas, no, serían 7, ahora te diré por qué, en 7 programas que lleva, pues claro, estamos hablando de cerca de 50.000 personas. ¿De acuerdo? A mí no me importa decir las personas que han realizado escuchas, gracias a Edenex, a nuestro Maki Sevilla, a Misterios, Canal Misterios de iVoox y ahora a nuestro podcast de iVoox profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier tipo de persona que quiera aportar su publicidad, estaremos encantados de darlo a conocer a todo el mundo a través de nuestros canales. Y gracias a Fran de Media Telecom, gracias también a nuestro amigo Leandro, que tenemos que mencionar dónde trabaja, en Radio Rinconada de Sevilla. Esto es importante porque gracias a ellos también se nos está difundiendo y emitiendo en otros lugares del planeta. Gracias a ellos tenemos estas plataformas y a todos los amigos que acabas de mencionar. Claro, por supuesto, porque es que sin ellos no sería esto posible, ¿no?, de estar en tantas cadenas con tantas miles de escuchas, ¿no? Es todo un honor para nosotros poder estar ahí para todos y cada uno de los que estáis escuchando este programa ahora mismo, que de verdad os damos las gracias, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es una plataforma profesional, las cuales, tanto en YouTube como en iVoox,
por eso he dicho 7 programas, aunque este sea el sexto, el que estás escuchando. Ya hay 7 programas porque, por ejemplo, David, nuestro querido amigo David Castillo de Misterio 51, pues se ha montado en este barco a remar y ha puesto a disposición en el podcast de Misterios de Orión sus programas de Misterios 51, los cuales ustedes que estáis ahí escuchando, que sé que escucháis muchos profesionales, amigos del misterio, nos escucháis. Si queréis, también os podemos poner en el podcast profesional de Misterios de Orión, al igual que, por ejemplo, el podcast de El Ojo de Horus de Elena Gil ha empezado, pues también ha estado, ya tiene su primer programa con la simbología celta. ¿Qué quiero decir? Que os animéis. Lo mismo que hemos hecho y que estamos haciendo en radio, lo estamos haciendo en YouTube. Pero no solamente colgamos, por decirlo así, de una forma específica y clara para todos ustedes, los programas en YouTube, no solamente eso, sino que si tienes la intención de cambiar el aspecto de tu canal, tanto digital como de publicidad, como de tipología, con cambio de logo y hacer funciones de 2 y 3 horas semanales de un community manager específico para tu empresa o tu programa, el que quieras dar a publicitar y dar a conocer, Orión te lo va a hacer. Orión te lo va a hacer. Solamente te tienes que poner en contacto, como al final diremos en esas vías de contacto, nunca mejor dicho. Es decir, Orión Más Media nos dedicamos a ayudar, o como queramos decir, o a patrocinar, o como community manager, como buenamente sea, a todo aquel programa de misterio, básicamente. Orión Consulting. Orión Consulting, exactamente. O sea, somos, pues bueno, una consultora. Una empresa que se dedica a lo mismo que se dedican otras empresas, pues Orión se va a dedicar a lo mismo, pero en el mundo del misterio. Ajá. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y cuántos seguidores? Pues bueno, si calculamos la cantidad de escuchas que tenemos, ambos canales de YouTube, de En Busca de la Verdad y del Universo por Descubrir, luego los Facebook, esto es muy importante, Facebook está pegando muy fuerte, pero que muy fuerte. Tenemos hasta 30.000 personas a las que llegan hoy por hoy semanalmente. Exactamente. Luego ya no solo por Orión Más Media, sino a través de los Facebook, de los grupos que tenemos, de todo. O sea, llegamos a muchísima gente de habla hispana en España y en Latinoamérica. Esto es importante. Claro, en comparación a otras plataformas que tienen 400, 500, 1 millón de seguidores, vale, sí, pero es que nosotros llevamos un mes y yo creo que ya con un mes tenemos bastante, llevamos ya unos cuantos programitas de radio y sobre todo vamos haciendo cosas en Orión. Sobre todo no dejéis de seguir el Facebook de Orión. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque ahí vamos a colgar, pues bueno, desde entrevistas, bueno, de todo, acontecimientos, eventos, presentaciones de libros, personas que van a sacar su producto. ¿Cuál puede ser su producto? Pues bueno, un canal de YouTube, la radio, un libro, una canción, una ponencia, un congreso, etcétera. Esto es importante. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace y se piensa todo esto? Ahora lo vamos a explicar. Yo creo que es importante la intencionalidad de todo esto. Si me permite, Sergio, voy a empezar yo y ahora sigues tú directamente. Yo creo que es importante por una sencilla razón, amigos. Todos hemos pensado, algunos lo hemos logrado, otros no lo han logrado, es hacer un programa de divulgación de misterio. Tener una plataforma de aventuras, tener una plataforma la cual incluso puedas llegar a tener un incentivo económico. Esto está muy bien. Como bien ha dicho Sergio, sobre todo aquí en España, parece ser que ganar dinero es prohibitivo, es algo sucio, es algo negativo. Pues no. Porque oye, mira, yo conozco gente, y Sergio también los conoce, pues que oye, tienen su pequeño canal de YouTube, tienen su trabajo, oye, suben cosas muy interesantes y oye, YouTube les da un dinerito.
para sus gastos, para sus cositas. Conozco a padres de familia, pues que en vez de estar pues tirados por ahí haciendo el gamba, como digo yo, pues oye, se han montado una pequeña plataforma de misterio, su canal de misterio, tienen su pequeño podcast, tienen su pequeño canal de YouTube, tienen sus plataformas en Facebook, en otras redes sociales, en Instagram, en Twitter. Y oye, esto genera y provoca un número de seguidores y a la vez tú estás divulgando algo que a ti te gusta y que encima pues está sacando, pues bueno, un incentivo que te puede ayudar, pues oye, a ir ahorrando, por ejemplo, ¿no? A venirte con nosotros a la Riviera Maya, que esto será en el mes de junio. Pero ojo, no iremos a la Riviera Maya en plan pulserita y vamos que nos vamos. Iremos, aparte de eso, a investigar pirámides. Estaremos allí. Al igual que ahora en Busca de la Verdad, en mi plataforma, pues ya sabéis, me voy a Egipto, esto ya viene ya del viaje anterior, nos vamos a Egipto, que por cierto, se amplía el cupo de personas, el que se quiera venir, pues ahí tiene la plataforma en Busca de la Verdad para, si le apetece venirse. Vuelta a lo que estaba diciendo, ahorrar dinerito, ganar dinerito, no es malo. Es que, Sergio, de verdad, ¿por qué en España tenemos esa mala costumbre? Es que lo he dicho anteriormente porque parece algo malo y yo no me voy a justificar. A ver, yo, si como tú bien sabes, si personas que bien lo sabéis, que estáis ahí fuera ganando el pan, fuera de vuestras ciudades, fuera de vuestros lugares de nacimiento y de familia, con el trabajo que ello conlleva, tú bien lo sabes, Rafa, que un servidor lo ha hecho, fuera por decir hola y que yo te haga decir hola, cobro. Eso en Inglaterra es indudable y nadie se echa las manos a la cabeza. Es más, cuando tú dices, igual te lo hago gratis, dice, no, tu tiempo vale dinero. El tiempo vale dinero. Pues nuestro tiempo también, pero a unos precios muy razonables, pero a unos precios con profesionalidad y como empresa que es Orión. Quiero decir con esto que ese community manager que esté dedicado a tu empresa 3 horas a la semana o según el contrato que tú llegues a cabo con Orión, pues estará más o menos presente en las redes, tanto en Twitter como Instagram, como Facebook, con un trabajo específico, con un trabajo que se le mandará sus notas de seguimiento semanales o quincenales o mensuales, según lo elija, y que vea el crecimiento y el profesionalismo que hay justamente detrás de todo esto que estamos presentando, Rafa. No pasa nada. Y luego otra cosa, yo tengo un concepto de las cosas. Oye, cuando eres un profesional de algo, haces las cosas bien. Tienes que hacer las cosas bien. Cuando es una afición, es un hobby, pues es una afición y un hobby y no se te exige nada. A nosotros se nos exige, ¿eh? De hecho, los amigos del misterio que nos escuchan, profesionales y aficionados, o como, bueno, sí, aficionados al misterio, sin decirnos nada, nos exigen que tengamos una calidad y por ende lo hacemos de forma profesional. Oye, Sergio, dinos las vías de contacto para que nuestros amigos se puedan poner en contacto con nosotros. Lo más importante, para todo lo que estamos hablando, para todas las consultas, tucanalorion@gmail.com. tucanalorion@gmail.com. Eso es lo más importante. Luego tenemos Instagram y Twitter con Orión Más Media y luego la página de Facebook de Orión. Aparte del Universo por Descubrir, En Busca de la Verdad, Sergio Ruiz o Rafa Fernández. Lo que sí quiero daros a entender, y de momento, de entrada, por ejemplo, de todas estas personas que tienen sus canales y confían en nuestro trabajo, como por ejemplo nuestro querido amigo Steve Loxe, con Física de la Creación, David Castillo, como hemos dicho, de Misterios 51, también Pilar Espinosa con su podcast El Reloj de Arena, aunque participe sea colaboradora, amiga y compañera, nuestra querida Pili de Misterios de Orión.
y uno nuevo, que es Misterio 3.0 de Japón, Juanjo Verastegui, que va a empezar a colgar, ¿no? Para que seguir con la misma rutina de palabras para que todo el mundo lo pueda llegar a entender, en el canal de Orión. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quieres seguir creciendo, confíes en nosotros. Por supuesto, tengo que decir algo, que esto va a resultar un poco chocante, pero es así de claro. Rafa Fernández y Sergio Ruiz en Orión son y es una empresa que trabaja por y para vosotros, te llames como te llames. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay personas que quieren y no se atreven o no quieren o cualquier cosa que se pudiera tener o diferencias de ideas, esto es Orión. Orión trabaja por vosotros y para vosotros. Aquí Orión no es Rafa Fernández, no es Sergio Ruiz, porque no solamente somos nosotros, sino hay un equipo detrás, el cual trabaja profesionalmente, son personas cualificadas y profesionales que se dedican a todo esto que estamos hablando. Ni más ni menos, yo no lo hubiese dicho mejor, Sergio. Pues oye, nos vamos a ir ya, Sergio, porque ya hemos hablado de muchas cosas. Quiero dejar claro, antes de irnos, que este programa ha sido un tanto especial. Este programa ha sido algo diferente. Ha sido algo íntimo de Sergio y de Rafa. No habéis escuchado ningún invitado. No hay invitados en este programa. Pero ojo, no porque no tengamos, no, sino porque creo que de vez en cuando haremos un programa de este tipo, cada 6 o 7 programas, es decir, que ahora ya el próximo tocaría pues de aquí a mes y medio, aproximadamente, 2 meses, tranquilamente, y que vamos a estar en estos programitas los dos solos, porque como queremos imprimir nuestros conocimientos, es importante crear una atmósfera con vosotros de intimidad y de un mensaje directo de lo que pensamos, de lo que hablamos y de lo que nos gusta y sobre todo lo que nos preocupa, como acabamos de hablar hace un rato, de hacia dónde va el misterio. Esto evidentemente pues es algo muy nuestro y queríamos compartirlo con vosotros. Sergio Ruiz, nos vamos a ir. Sí, nos vamos y agradecerte, cómo no, estar aquí contigo es un placer y nunca me he sentido mejor, tengo que decirlo, y es un auténtico placer hacer esta clase de programas por y para vosotros. Muy importante, de verdad, seguid todas las noticias porque vamos a trabajar para ustedes. Y algo muy importante, Rafa, trabajaremos por el misterio, que hoy en día se lleva el misterio como si fuera un hobby. Para nosotros ya no es hobby. Y como siempre digo, Sergio, estamos aquí para nuestra audiencia. El día que ellos se vayan, nosotros nos iremos con él. Nos vamos. Exactamente. Sergio Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a vosotros que estáis ahí detrás, ya sabéis, muchas gracias y no dejéis de escucharnos y de compartir este programa si os ha gustado. Chicos, hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego, Sergio. Hasta luego. Under the burning sky, watch it die.